Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en una nueva emisión de La Naucia TV. El día de hoy tenemos mesa completa. Me encuentro con Jesús Medina, con David Misael Shala y con Rafael de la Garza, un servidor Héctor Oz. Les agradecemos por acompañarnos. Les invitamos, como siempre, a compartir el contenido del canal, a darle un like a este video y a los anteriores, a suscribirse. Y bien, sin más, vamos a comenzar con la mesa de hoy. Somos 4 integrantes el día de hoy, entonces vamos a tratar de hacerlo lo más expedito posible. Tenemos que tratar, aunque nunca ha sido prioridad en este canal el tema electoral, sin duda es un tema importante para lo que acontece en la vida política, social, económica, incluso del país, y no podemos obviar el hecho de que se acaban de producir dos procesos electorales. Acaban de concluir el domingo pasado las elecciones locales en el Estado de México y en Coahuila, que si uno empieza a revisar son precisamente los últimos dos estados en tener elecciones, en cerrar su ciclo electoral, toda vez que Morena está ya al frente de la presidencia de la República. Habrá que recordar que allá en 2018 las primeras 4 gobernaturas se tienden del color de Morena, que son, si no mal recuerdo, Veracruz, Tabasco, Chiapas y una más que se me escapa en este momento. Y bueno, actualmente son 20 ya las gobernaturas que tiene Morena. 22 con sus aliados si se les quiere sumar de alguna u otra forma. Al final repasaremos un poco cómo queda conformado el mapa electoral, pero bueno, hay resultados que eran ya, que si bien eran previsibles ya desde a lo mejor un par de semanas, sin duda dejan un sinnúmero de cuestiones que podemos tocar respecto a la organización interna de los partidos, respecto a la oposición, respecto a lo que se prefigura para el 2024. Lo que queda claro es que a partir del día lunes, una vez que cierran los procesos electorales, pues lo que queda claro es que arranca la campaña por el 2024, con todo lo que ello conlleva para la presidencia y para las demás elecciones locales que se tendrán en su momento. Y bueno, doy unos datos, digamos, de carácter general. Vamos a comenzar con el Estado de México. El Estado de México, como muchos de ustedes saben, es el estado más poblado, bueno, el segundo estado más poblado del país, por lo tanto implica importancia en términos de votos electorales, de Congreso, de diputados aportados al Congreso, pero bueno, en fin, en este caso se elegía solamente la gobernatura del Estado. Hay que resaltar que si precisamente se lleva por fuera de los periodos de las elecciones intermedias y de las grandes elecciones federales, es porque las élites locales así han mantenido ese proceso por fuera de las fechas, digamos, de las fechas de elecciones intermedias y de las grandes presidenciales, para desligar, digamos, los resultados de las elecciones del Estado de México con el resto, que es cuando arrastra votos a nivel nacional Morena, por ejemplo. En fin, tuvimos la participación en este caso por segunda ocasión de Delfina Gómez Álvarez, representante de Morena, que pasó por la Secretaría de Educación hace apenas unos meses antes de retirarse para la contienda electoral. Gana con 3.3 millones de votos aproximadamente, un 58%, mientras que la candidata del PRI, al menos nominalmente por el PRI, ya sabemos que van en alianza con PAN y PRD, se queda con un 44% de los votos, un 2.8, es decir, casi medio millón de votos de diferencia, que era más o menos lo que planteaban las encuestas más serias, evidentemente, a pesar de que se hablaba en las últimas semanas de que había habido un acercamiento entre ambas candidatas. Lo cierto es que, bueno, la maquinaria de Morena parece que se movilizó, mientras que la del PRI parece que se quedó corta relativamente, pero en fin, habrá una serie de cuestiones que seguramente podamos ir tratando conforme avancemos en esta mesa. Le cedo por la palabra a Jesús para que podamos hablar, digamos, de algunas de las condicionantes de lo que pasó en la elección del Estado de México y a partir de ello podamos ir abriendo un poco el panorama. Claro, gracias Héctor. Saludo a todo nuestro auditorio y a los compañeros. La derrota del PRI, más allá, digamos, de que también es una derrota de sus aliados, en este caso el PRD y el PAN, es un duro golpe, ¿no? No solo en términos simbólicos. El Estado de México no es solo importante porque es uno de los principales bastiones en términos político-ideológicos del PRI, sino por las implicaciones que Estado de México tiene para la realidad política del país, ¿no? 17 millones de personas para el 2020 y el padrón más grande, el padrón electoral más grande del país, ¿no? Asimismo, pues una dimensión, digamos, que va de la mano de un presupuesto muy alto por parte de la federación y que hasta este momento ha fungido pues como la caja grande, ¿no? Ya no la caja de chica, la caja grande del PRI para todos los procesos electorales. Un componente importante que creo que empezabas a señalar es la cuestión de los operadores políticos, ¿no? Parte importante del declive del PRI en estos últimos 5 años ha sido que una buena parte de sus operadores políticos y de sus bases se ha ido con Morena directamente, ¿no? Eso lo hemos analizado en otros casos. Pero para el caso de Estado de México es algo incluso más evidente
porque Antorcha Campesina, una de sus principales bases clientelares, con cerca de 180,000 militantes, se habla, se dividió en este proceso electoral desde sus entrañas, la colonia llamada Unión Antorchista, ahí en Chimalhuacán, donde un artículo de Gabriela Soto para Animal Político señala propaganda a favor de Delfina, ¿no? Y trabajo de brigadistas en un espacio que en otros momentos era imposible pensar que se pudiera operar por parte de otro partido que no fuera el PRI, ¿no? Este cambio de las bases, más que una cuestión ideológica por parte de las bases, tiene que ver con un duro golpe que AMLO le ha propinado a esta organización, que es impedirles jinetear el dinero que se había estado haciendo con los programas sociales anteriormente, ¿no? Organizaciones como estas basan su poder en permitirle, digamos, a una población pauperizada tener servicios, tener algunas mejoras en su condición de vida y, por supuesto, presupuesto por parte de Cedesol. Con los cambios que AMLO ha realizado, digamos, hecho que esta base clientelar ahora dependa directamente del gobierno federal, ¿no? Y más aún, el hecho de que los líderes no puedan cumplir las promesas que han estado haciéndoles a sus agremiados, pues hace que estos se vayan, digamos, de la organización, ¿no? Como vemos, más que el cuento romántico de la democracia que logra sacar al PRI del Estado de México, que se ha estado viendo en diferentes análisis, más allá también de las acusaciones que caen sobre Delfina y sobre algunos de los líderes de Morena Estado de México, lo cierto es que son las condiciones económicas otra vez lo que vemos, ¿no? Y las estrategias clientelares lo que definen esta transición, llamada transición, a fin de cuentas, donde a fin de cuentas, pues los operadores seguirán siendo los mismos, con un color diferente, pero que van a seguir operando de la misma forma, más allá de la democracia, ¿no? Eh, del Moral, por último, nada más para ver la importancia que tiene esta elección, la candidata del PRI trató de impactar en estos temas justamente al enviar un video la noche justo antes de la elección, lo cual incluso pudo haber hecho que le implicaran algunos delitos electorales, en que se envió a las beneficiarias de la tarjeta rosa, esta impulsada por Del Mazo, un video, ¿no? En el que básicamente lo que se les decía es que para poder conservar el beneficio económico que tenían que votar por el PRI. Y en esto vemos una táctica ya desesperada para tratar de revertir lo que a todas luces era un triunfo de Morena, ¿no? Entonces, creo que por ahí podríamos ir viendo algunas claves. Sí, gracias Jesús. Sin duda, un número de cuestiones importantes. Yo recuerdo quienes andamos por Twitter, cuántas veces a la semana Salario Rosa era trending topic, llegó a ser trending mundial, porque se ve que había toda una campaña orquestada, no solo en la campaña, sino toda la gobernatura de Del Mazo. Pero pues efectivamente, más allá de ese tipo de movimientos, lo que vimos también es que esta famosa alianza PAN-PRI-PRD, pues en realidad no jala, el PAN y el PRD no aportaron los votos que se esperaban, esos votos o fueron gente que no asistieron a las urnas, o incluso el sector perredista jaló para Morena 36 de los 40 y tantos distritos, se fueron para Morena, aunque no había elecciones para diputados ni alcaldes, pero digamos que en ese mapa electoral, el famoso corredor azul no se volteó para el PRI, es decir, había panistas que no iban a votar por quien había sido, entre comillas, su enemigo acérrimo por años, ¿no? Que era un candidato del PRI. Entonces, Rafa, no sé si tengas algún comentario respecto al Estado de México. Hola Héctor, Jesús, David, un gusto estar aquí con ustedes y escapándome de clase para estar con ustedes. Y para comentar, no, ahora sí el fin del PRI y ahora sí el bastión. Esto es una consecuencia, ¿sí? Esto no es el fin del PRI viene de atrás, ¿sí? Digamos que evidentemente esto ya es una consecuencia del debilitamiento del partido, porque recordemos que había otros estados que no habían tenido alternancia, señaladamente Veracruz, el caso tamaulipeco, bueno, y Coahuila, que sigue teniendo el récord. Pero a mí me parece interesante mostrar en realidad que esto es una consecuencia y que efectivamente este es un bastión que va más allá del número de votos, que tiene un elemento significativo muy marcado en términos históricos. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que el señor Del Mazo
que está precisamente entregando el poder hoy, es nieto de Alfredo del Mazo, que en los años 40 es elegido por Isidro Fabela, más ni menos que el fundador del grupo Atracomucho, porque Isidro Fabela es de Atlacomulco, ¿sí? Él nace en Atlacomulco, y será gobernador en los años 40 en el gobierno de Ávila Camacho. Y ese momento es muy importante porque en ese momento, sí, el Partido de la Revolución Mexicana logra reconfigurar el escenario político del Estado de México, que era en cierto sentido contrario al Partido del Estado. Isidro Fabela, como ustedes saben, su personaje se distinguió sobre todo en el servicio diplomático, ¿sí? O de los miembros del Ateneo, de ese grupo, si no me equivoco, y que pues se la pasa en Europa y con asignaciones diplomáticas, pero en 1900, si no recuerdo bien, por ahí de 43, 44, ¿sí? Él será el último gobernador que esté por 4 años y Alfredo del Mazo será el primero que esté por 6 años y que ya va a tocar con el sexenio alemán y con el PRI. Alfredo del Mazo será el primer gobernador priista del Estado de México, ¿sí? Bueno, pues 70 y tantos, 80 años después, su nieto, ¿sí? Evidentemente ya sin el filo del abuelo, nieto que no tuvo muchos problemas para sobrevivir, a diferencia de su abuelo, que no tenía nada. Alfredo del Mazo hace una fortuna en el Estado de México. Básicamente Alfredo del Mazo y otros van a formar el grupo con el que Isidro Fabela va a reconfigurar la política del Estado de México para convertirlo básicamente en un sector del Partido del Estado muy inclinado a las empresas. De ahí va a salir Juan González, de ahí saldrán los dueños de los trailers y los camiones que por muchos años dominaron las carreteras del país. Además de que el Estado de México empieza un proceso de industrialización que lo colocará en el centro de la economía nacional, solamente ustedes tienen como rival con Nuevo León. Entonces, pues, lo que son las cosas, ¿no? El primer priista, y podríamos preguntarnos, ¿y será Alfredo del Mazo, el nieto, será el último gobernador priista? ¿Sí? Esa es una pregunta interesante. En todo caso, el grupo Atlacomulco pasa a la historia, si no es que ya había pasado, en mi opinión, aunque insisto, están desde, sí, Jan González, en fin, Berubí, todos estos que llegaron después, pues son más o menos de ese grupo. Ahora tenemos un grupo nuevo que es el grupo Tesco. Están varios personajes que siempre de alguna manera empezaron sobre todo a crecer en las zonas de Catepec, ¿sí? Y de Texcoco, que son zonas conurbadas muy populares, y ahí empezaron a conformar un grupo que se funda, si ustedes quieren, con el PRD. Y será con el PRD cuando el grupo inicie un proceso de fortalecimiento, y como ustedes saben, el PRD empieza a ganar en Catepec, empieza a acabar los municipios conurbados más de clase trabajadora, mientras que Naucalpan y otros son acaparados por el PAN. Entonces, bueno, yo creo que esto es una situación que se veía venir pues lo importante aquí no es tanto mirar al pasado, sino hacia el presente y hacia el que viene. ¿Podrá Delfina, tiene Delfina los tamaños para realmente hacer lo que hizo, por ejemplo, Isidro Fabel en los años 40? Reconfigurar, porque una cosa es ganar la gubernatura y otra es tener los poderes locales. No va a ser sencillo, ¿sí? Entonces, probablemente todas las zonas, Cuautitlán y Catepec, ¿no? Incluso que mencionaba Jesús con respecto a Antorcha Campesina, puede que se empiece a reconfigurar, ¿sí? ¿Hasta dónde? Bueno, pues si uno ve el mapa, pues básicamente lo que vemos es que las zonas más pudientes, con mayores recursos, pues siguieron votando por el PRI o en su defecto por el PAN. Y es en las zonas populares, todas las conurbadas, donde se pudo tener el voto que le dio el triunfo a Delfina. Entonces me parece que sí, efectivamente, hay un cierre de un ciclo histórico, ¿sí? Que viene, insisto, de Isidro Fabela y luego del primer gobernador priista, que es Alfredo del Mazo,
¿no? El Mazo Vélez, que uno de esos apellidos se me escapa. Y bueno, pues soy el nieto, entre acusaciones de haber entregado la plaza, perdón, el Estado, es que luego me confundo con eh, con esto de las plazas y de los municipios y todo, que pues bueno, a veces se confunde uno, ¿no? Pues yo creo pues que lo acusan de haber entregado la plaza, pues es una manera vergonzosa, digo, de dejar el poder para este grupo que conformó parte de esta leyenda nacional de la política y que incluso llevó al último presidente priista, otra nota interesante, que es Peña Nieto, que también viene del Estado de México. Entonces, bueno, pues yo quería poner si ustedes quieren alfiler ahí en la llaga, pues para tenerlo presente como una cuestión que me parece ya se veía, es una crónica de una muerte anunciada, García Márquez, porque pues estamos hablando ya de más de la mitad de los estados del país en manos de Morena. Entonces, yo por mi parte lo dejaría ahí con respecto al Estado de México. Definitivamente, creo que más allá de lo que se pueda decir respecto al papel de Alfredo del Mazo en este caso, mucho se ha dicho que si hay un acuerdo tácito entre el grupo de Peña Nieto, incluso que creo que tiene una relación familiar con Del Mazo, que si próximamente vamos a ver a Del Mazo de embajador, pues lo cierto es que era parte inevitable, como bien decía yo, son los últimos estados que están teniendo sus elecciones locales después del 2018, después de que AMLO y Morena llegan a la presidencia de la República, ¿no? Pues bueno, era algo que se veía venir. Queda efectivamente el estado de Coahuila, donde el PRI sí iba a cumplir sus 100 años y de inmediato vamos para allá. Pero sin duda lo que hay que ver es eso, ¿no? Que la composición electoral actualmente tiende hacia Morena, salvo en algunos bastiones muy concretos del país, y el Estado de México ya no es uno de ellos, salvo zonas muy concretas que tienen que ver con Atlacomulco y demás, el grupo Texcoco, y eso lo podemos ligar ir hacia Coahuila y darle la palabra a David. Hubo una labor de disciplinamiento al interior del partido, al interior de Morena, dentro del mismo grupo Texcoco. Había personajes con más antigüedad, si usted quiere, que la maestra Delfina, que no deja de ser un personaje relativamente gris, que pasó sin pena ni gloria por la Secretaría de Educación, pero Higinio Martínez, Horacio Duarte estaban más o menos bien posicionados. Parece que hubo una directriz de que la candidata iba a ser Delfina, y a pesar de que los primeros días hubo ahí pues, amagues de que Horacio Duarte salía, de que Higinio Martínez, que también es profesor, si no me equivoco, salía del partido, bueno, se disciplinaron y apoyaron, fueron incluso coordinadores de campaña, que fue lo que no vimos efectivamente para el caso de Coahuila, que insisto, es el único país, el único estado donde desde 1929 hasta el 2029 y más allá, las siglas que encabezan la gobernatura del estado pues son las del PNR, las del PRM y efectivamente las del Partido Revolucionario Institucional, también por cuestiones que tienen que ver mucho con la vida interna de los partidos políticos, y en este caso, bueno, de Morena. Entonces, David, si quieres empezamos con el caso de Coahuila, algún panorama general, si quieren pongo las cifras igual. Eh, como sabemos, a lo mejor muchos ni siquiera saben quién es el candidato del PRI o el actual gobernador electo, porque el tema de la elección nunca fue ese, sino la disputa interna entre las fuerzas de Morena, PT y el Verde. Pues bueno, Manolo Jiménez Salinas, un relativamente joven priista, gana la gobernatura con 56% de los votos. Armando Guadiana, viejo empresario carbonífero y demás, que se alió a Morena a principios de este ciclo precisamente, consiguió una senaduría con mucho dinero de por medio, se quedó con un 21% de los votos, Ricardo Mejía con un 13%, Lenin Pérez de un partido local que tiene una zona muy concreta de influencia con 5%. Entonces lo que vemos es que el PRI se queda con 57% de los votos y aún cuando hubieran participado Guadiana, Mejía y el Verde, es decir, Morena, PT y el Verde en la alianza que se rompió para el caso, aún así se hubieran quedado a más de 15 puntos porcentuales de diferencia del candidato priista. Y ojo, aquí sí es importante que aquí sí hubo elecciones para diputados locales, ningún distrito electoral lo gana Morena. Todos los distritos electorales se quedan para la oposición. Entonces, es evidente que hay dinámicas internas en cada uno de los estados, pero también da cuenta de la forma en la que ha venido operando Morena en los últimos años, o al menos desde que está en el poder de la presidencia de la República y lo que ello conlleva como primera fuerza electoral. David, ¿por dónde seguimos? Sí, gracias. Bueno, primeramente, pues reconocer que a diferencia de lo que comentaba Jesús, pues el estado de Coahuila mantiene una dinámica muy distinta y sobre todo que si bien es cierto, no tiene esta categoría de corona, de la joya, ¿no? Que obtiene Morena,
En el caso de Coahuila, sí vemos unas dinámicas, sobre todo, que no estaban muy ligadas a quién iba a ser el ganador de la gobernatura, sino que también estaban en juego prácticamente el Congreso del Estado, ¿no? Y hay que entender también esta relación entre que uno pudiera haber ganado la gobernatura, más sin embargo, también hay que ver el peso que tiene el Congreso, los congresos estatales, ¿no? Y en el caso de estas elecciones no hubo mucha modificación en, digamos, en las tendencias electorales, porque empezaré primero con las diputaciones, ¿no? Que los 16 distritos que estaban en pugna por las diputaciones, nuevamente las refrenda el PRI, ¿no? Obtiene todas las diputaciones y deja en ceros a lo que es las candidaturas de Morena, ¿no? Incluso los datos que arroja los datos preliminares, incluso en la mayoría de todas las diputaciones las gana por 30 puntos en todos los distritos que integra Coahuila, casi prácticamente similar a la situación para la candidatura a gobernador que lo obtiene por 30 puntos, ¿no? Que incluso, como bien lo señalabas, aunque se fueran en alianza los otros partidos denominados de izquierda, aún así no tendrían el triunfo total, ¿no? Incluso aquí hay que señalar que también otro de los datos interesantes es que también hubo un alto índice de abstencionismo en el estado, ¿no? O sea, si bien es cierto, el PRI obtiene el triunfo, los índices también de abstencionismo son muy claves, salvo aquellos municipios como por ejemplo Matamoros, Saltillo, Torreón, que son estas zonas, ciudades industriales, donde el PRI mantiene, digamos, los altos índices electorales, ¿no? Incluso son los que tienen mayor reflejo, ¿no? Incluso aquí también es muy interesante ver que la composición tan solo en la Cámara, en el Congreso, lo que va a ser el nuevo Congreso, no va a variar mucho, porque si bien es cierto, es un Congreso muy pequeño, integrado por 25 diputados, de esos son 16 por mayoría relativa, que nuevamente lo refrenda el PRI, y 9 por vía plurinominal, que eso posteriormente ya cuando ya se realice el conteo, se va a distribuir entre los demás partidos que a lo mejor probablemente tengan un curul. Aquí también lo interesante es señalar que nuevamente uno de los partidos que a pesar de que Morena se le ha señalado que pierde ante esta maquinaria que es el PRI, también uno de los partidos perdedores y que tanto no se le ha dado visibilidad es el PRD, porque anteriormente en esta legislatura que va a salir no tiene ningún representante en el Congreso y nuevamente no lo tendrá, incluso ya se está señalando que probablemente vaya a perder el registro como partido local y estatal, ¿no? Y eso también es muy interesante porque a pesar de que van en alianza, en esta alianza va por México, el PRD en muchos de estos distritos no figura al igual que Morena. Y eso también nos habla de esta composición, ¿no? Y ya como bien lo señalaste, en el caso de la gobernatura, que esta alianza va por México, pues prácticamente las tendencias no se modificaron. En unas semanas anteriores que surgieran estas elecciones el domingo pasado, pues no hubo una modificación. El rango estaba entre 52 a 57% y lo refrenda prácticamente con el número de votos a favor de este candidato, que si bien es cierto, es muy joven, más sin embargo, lo interesante es ver cómo unas semanas anteriores estos candidatos como Armando Guadiana, Ricardo Mejía y Lenin Pérez, en vez de realizar la campaña como tal o atraer votos tanto para la gobernatura como para sus partidos políticos respectivos, pues fue una disputa de conflictos de tirarse la bolita unos contra otros, ¿no? Y también ver cómo, bien lo ha señalado, se respetó la jerarquía de ciertos políticos de antaño, en este caso de Guadiana, porque hay que señalar que en el caso de Ricardo Mejía, pues muchos pensaban que iba a ser el candidato predilecto para el Estado, ya que estaba muy cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, y también no se diga de Lenin Pérez, ¿no? Que también estuvo constantemente piloteando para ser candidato, incluso en las encuestas que finalmente arrojaron a Guadiana, pues fueron los dos candidatos que no les favorecieron, ¿no? Finalmente, y de ahí hubo una ruptura. Hay que reconocer que unos meses anteriores, Ricardo Mejía se separa de la Secretaría, la Subsecretaría de Seguridad que estaba en el gobierno federal y empieza una disputa por el número de electores que se suman al PT
Y también esta situación se prolongó aún más una semana antes, ¿no? Cuando los partidos como el PT y el Partido Verde Ecologista, pues declinan prácticamente para el candidato de Morena, y que vinieron estos eventos donde estos políticos como Mejía y Lenín Pérez, pues niegan declinar a favor de Guadiana y se suman con esta idea de que van a seguir representando a sus partidos políticos, ¿no? Y aquí, a diferencia del Estado de México, vemos que no hubo una cuestión de disciplina al interior del partido, porque cada quien estaba realizando lo que en términos generales quería hacer, no hubo una cuestión de trabajo de base. Incluso cuando salen en estas encuestas, muchos de estos candidatos, tanto Ricardo Mejía como Lenín Pérez, realizan un trasvase, digamos, de muchos de esta base electoral de Morena, que se van tanto repartidos con el PT y el Verde Ecologista. Y aquí es muy interesante ver esta situación, porque a pesar de todo, Morena no figuró, a pesar de que presentó un candidato que ha sido señalado en sus momentos de corrupción, ¿no? Y aquí también vemos cómo por un lado también lo que no se ha señalado es cómo también se figuró o se perfiló la candidatura de Manolo Jiménez, un político joven que, si bien es cierto, junto con estas disputas que hubo de estos tres candidatos, pues no se le dio tanto reflector en el escenario coahuilense, que le permitió tener estos índices de crecimiento electoral, que es lo que podríamos señalar, digamos, momentáneamente. Bueno, yo creo que aquí la clave está precisamente en las dinámicas al interior de Morena. Si bien la encuesta podríamos decir que es un mecanismo distinto al de los partidos tradicionales, lo cierto es que no deja de ser una forma encubierta de un dedazo que viene desde arriba. Es decir, valga la redundancia, se perfilan ciertos perfiles que son evidentemente los que salen mejor posicionados en la encuesta, y es un aviso para lo que se viene el año que viene. Eh, Marcelo Ebrard dijo que hoy iba a dar una conferencia donde iba a anunciar lo que él estaba proponiendo, porque evidentemente nadie está de acuerdo con la encuesta, salvo quien va a ganar la encuesta, que todos sabemos quién es en este momento, ¿no? Entonces, un aviso para lo que se viene. No se trata de plantear planes maquiavélicos aquí de que si Morena decidió entregar Coahuila para ganar el Estado de México, no, son las propias dinámicas internas las que van dando este tipo de resultados. Hablaba Misael del trabajo de base. Yo escuchaba, por ejemplo, digo, no conoce uno la realidad tal cual de cada estado, pero de que el presidente de Morena es un joven que ha estado haciendo trabajo de base, que buscó en su momento la candidatura, pero pues fue opacado por las figuras que venían, una de Palacio Nacional y la otra desde la senaduría, siendo muy vocal, muy escandaloso, con el sombrero y con ciertas posturas y prometiendo traer a peso pluma si ganaba la gobernatura. Claro que no la ganó y ya anunció que no va a regresar a chambear al Senado, se va a ir a España a ver a los toros. Entonces, esa selección de candidatos es algo que hemos señalado constantemente para el caso de Morena. Habrá candidatos relativamente con una trayectoria, como la maestra Delfina, más allá de lo que podamos criticar, pero hay candidatos que son impresentables, como este empresario minero que le gusta estar viendo a los toros, que en fin, trabajo de base no tiene ninguno y que representa esa continuidad. Decía que él se lleva muy bien con la mamá de Manolo Jiménez, del nuevo gobernador, porque efectivamente hay lazos con los Moreira, hay lazos con los viejos esquemas de gobierno del país, del Estado, que no se quisieron o no se pudieron romper. Entonces, creo que son apuntes que hay que tener en cuenta, sobre todo, insisto, pensando en lo que se viene para el resto de este año, para las elecciones del año que viene, para las dinámicas internas de Morena. Vamos a ir cerrando la mesa. Rafa, algún comentario general y cerramos más o menos con el panorama que deja para el país estas elecciones. Mira, yo la lectura que tengo de Coahuila es muy sencilla, un poco tú ya lo mencionaste. Morena no gana, ponga quien ponga. No, no es tan fácil. ¿Sí? No, que si ponen una vaca ganan. No, no es tan fácil, no es tan fácil. A lo mejor en el 2018 con el efecto Andrés Manuel, pero sin el efecto Andrés Manuel, si Andrés Manuel no está en la boleta, no hay garantía. ¿Sí? Entonces, esto es una lección, ¿sí? Y una muestra de que el modelo de encuestas, que es básicamente una manera de ocultar el dedo presidencial, ¿sí? Con el mensajero, ¿no? Que lo lleva, ¿sí? No es garantía de nada. Máxime si además usted elige un candidato que o sea, es un chiste el hombre, ¿no? Priista de toda su vida, Perdón, y más el pelo pintado. cuando son encuestas abiertas a todo el mundo. O sea, ¿qué sentido tiene eso? Pero sí, efectivamente. No, pues no, es que las encuestas no te dicen
¿Cuál es la metodología? ¿Quién es el tercero? Por favor, es un chiste. ¿Sí? En realidad aquí, aunque el presidente se desgañite en la mañana diciendo que ya no hay tapado, pues con todo respeto, no hay ninguna otra manera de explicarlo. Entonces, si Guadiana tenía el dinero para pagar su campaña, que esto es muy importante porque Morena no suelta un peso para eso, si en realidad tenían el dinero, pues no es suficiente. ¿Sí? Y si además hay conflictos porque había alguien que quería, que también era, no, este era peor, este era panista, el subsecretario este que da el brinco, ese era panista, fotos de todos. O sea, hay candidatos que son impresentables y que no van a ganar nada más porque lleven el sello de Morena y porque el presidente diga que son buenos. La derrota es escandalosa, porque ni siquiera, ¿sí? Con todos los votos que lograron los otros dos partidos satélites, hubieran ganado. Ni siquiera así. Más, sí, mucha gente que se abstuvo. ¿Por qué? Porque fue una elección básicamente cantada y con una campaña triste, vergonzosa, de una persona que no tiene ni el carisma, ni la formación. Ya no me apure usted con el pintado de pelo y el disfraz. No, pues es un personaje anacrónico. Está bien para los años 60. Ahorita no, es imposible. Máximo cuando hay muchos jóvenes que quieren votar y que son, en general, el voto de Morena. ¿Quién en su sano juicio va a votar por una persona que no tiene propuesta, que tiene una cola larguísima, que es un pendenciero, un millonario pendenciero, que representa todo el pasado, protoros, etcétera? Por favor, no, así no van a ganar. Y no es cierto que lo intercambiaron para ganar al Estado de México. No, yo concuerdo con ustedes, es una mentira vil. No es una justificación estúpida. No, aquí lo que tenemos son dos realidades diferentes en donde se quiere actuar con un dedazo y no, las realidades no son iguales, son diferentes. Entonces tenemos un grupo incrustado en el poder que es Coahuila, que son los Moreira, que han tenido 18 años gobernando y que tienen comprado la mitad del Estado. No vas a ganar con un candidato así como Guadiana, eso no, por supuesto que no. Pero a mí me parece que es una buena lección, digo, ojalá la entiendan, ¿no? Los Delgado y todos estos que festejan y ganamos y esto es una llamada de atención porque las cosas así no funcionan y en la presidencia pues, hay que tener cuidado porque evidentemente va a ser una apuesta más grande, ¿no? Y lo que diga Ebrard, que diga misa, hombre, por favor, que se va a decir. A ver, otra vez a lo mismo, pues, ¿no? El que manda es el presidente y eso es lo que le ha dado la fuerza a Morena. Listo. Y más va a decidir en la presidencial de lo que ya lo ha estado haciendo en las gubernaturas. Así que, por favor, no se chupe el dedo. Si quiere que Ebrard salga en la boleta, pues rece usted para que salga por otro partido, porque Morena no va a salir. Y no son mis deseos, en contra. Pero bueno, yo lo dejaría ahí en este lado, y bueno, pues un coscorrón a este triunfalismo morenista, a este desaseo en la selección de candidatos, que en el caso coahuilense fue muy evidente, porque en el caso de Delfina, Higinio se disciplinó, y me imagino que le ofrecieron el oro y el moro, y entonces dijo, ok, entonces vamos con Delfina, ¿no? Entonces, bueno, pues veremos en el próximo año. Por lo que respecta a este año, pues las elecciones se terminaron, hasta donde yo sé, ¿no? Gracias. La cuestión es esa, ¿no? Ver efectivamente las posibilidades de rompimiento y a lo mejor sea sano que haya rompimientos dentro de Morena, que terminen ciertas alianzas con ciertos grupos, y bueno, pero fundamental lo que comentaba Jesús al principio y lo ligo con esto y le dejo ahí la palabra para cerrar. Las formas de mediación entre el Estado de México, por ejemplo, con estructuras clientelares de años, son distintas a las que se puede tener con los ganaderos del norte o qué sé yo. Pues efectivamente Morena sabe operar con las viejas instituciones de Antorcha, con las viejas instituciones campesinas, etcétera, etcétera, pero no ha tenido el tacto para acercarse a los grupos, por ejemplo, del Bajío o del norte del país, que son sus puntos débiles, que precisamente cerramos con eso, Chucho. Sí, gracias. Sí, solo para también añadir un poco, más allá también de que se hable de este supuesto pacto, ¿no? Que se tuvo, también estas denuncias que Morena ha estado haciendo, diciendo que en Coahuila se levantó a gente, se secuestraron algunos de sus operadores y sus militantes, lo cual habrá que checar, obviamente, porque el gobernador, de hecho, no negó que se hubieran detenido.
dijo que se detuvieron, pero que había razones, ¿no? Pero bueno, más allá de que eso pudiera o no haber pasado, lo cierto es que eso no hace que pierdas de la forma tan estrepitosa que como lo hicieron, ¿no? Entonces, como señalabas, recalcar los problemas que Morena tiene al respecto. Y bueno, revisando un poco el mapa electoral, eh, ha cambiado mucho entre 2012 y 2023, pero digamos, los puntos más fuertes de estos cambios han venido en los últimos 5 años, ¿no? Vamos a ver aquí en pantalla algunas imágenes. En primer lugar, en el sexenio de Peña Nieto, el PRI pasó de su máximo de gubernaturas, desde la transición democrática, obviamente, teniendo 21 a 12 solo en su sexenio, ¿no? Perdiendo el mayor número de estas gubernaturas en una sola elección en 2016, cuando pese a que le quitó Quintana Roo, perdón, Oaxaca y Sonora a la ya alianza PAN-PRD, perdió en Aguascalientes, Chihuahua, Tamaulipas, Quintana Roo y uno de los bastiones más importantes que tenía, que es Veracruz, ¿no? En ese caso lo perdió contra Yunes, en la alianza de PAN-PRD. En ese entonces Morena no pudo competir, digamos. Y bueno, aún así 2018 en Veracruz fue un ejemplo de que Morena sí ganaba en 2018 poniendo a quien pusiera, porque bueno, Cuitláhuac tampoco era que tuviera un perfil muy bueno, ¿no? Pese a que en 2018, como bien señalaba Héctor, se da este crecimiento de Morena ganando 5 gubernaturas, es 2021, digamos, el punto más importante con respecto al mayor golpe que se le ha dado al PRI en su historia, ¿no? Porque perdió 8 gubernaturas, ¿no? Perdió Campeche, Colima, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Y solo ganó Aguascalientes, ¿no? Pero eso, ojo, muy importante porque también en el mapa que están viendo lo pongo, con la alianza PAN-PRI-PRD. Eso no se puede ver solamente, no se puede ver como un triunfo del PRI. Y por eso es importante recalcar esa alianza. Porque si bien la alianza entre Morena, PT y Verde Ecologista, sabemos que la gente vota por Morena y no por PT y Verde Ecologista, o la mayoría, y también el PRI cuando iba con el Verde Ecologista era evidentemente por la fuerza del PRI, en las alianzas PAN-PRI-PRD, aparte de ser este monstruo todo raro, que pocos de nosotros pudiéramos haber querido ver en 2000, 2006, cuando se mordían diciendo que eran muy diferentes, es justamente lo que les da su fortaleza, ¿no? 2022 igual sería un golpe para el PRI, perdió Oaxaca e Hidalgo, Oaxaca también un estado muy importante que había recobrado después de que salía el PRD, justamente con un voto de castigo, así como la elección de este 4 de junio, ¿no? En que el PRI oficialmente pasó a no tener ninguna gubernatura por sí solo. Obviamente ya lo señalaban, Coahuila lo ganó básicamente por ser PRI, por toda la cuestión de los Moreira, pero en estricto sentido, el PRI ya no tiene ninguna gubernatura por sí solo, además de haber perdido el Estado de México contra Morena, ¿no? Estos datos nos reflejan un crecimiento sorprendente, aparte de una caída estrepitosa del PRI, un crecimiento sorprendente de Morena, ¿no? Pasó en 5 años, perdón, sí, en 5 años pasó de 5 gubernaturas a 22. Eso no pasa muy usualmente en la historia política, en la mexicana un poco, pero eso con el PRI y bueno, más bien con el PNR y con el PRM. Ahí ustedes busquen las analogías que tengan que hacer entre Morena y ese formato del PRI de antaño. Y esto nos refleja la potencia que el partido ha tenido y también perfila lo que podrían ser las elecciones de 2024, ¿no? Donde, si bien sabemos que tendría que pasar una catástrofe para que Morena no ganara la presidencial, también están en juego 9 gubernaturas, donde resaltan en particular Jalisco y Yucatán, gobernados en este caso por Movimiento Ciudadano y por el PAN, respectivamente, ¿no? Entonces, esto como una aclaración justa del proceso que estamos viviendo, en que si Morena no atiende a los límites, digamos, en la forma en la que está construyendo sus gubernaturas y sus candidatos también para diputaciones y senadurías, pues esta luna de miel del crecimiento exponencial, pues va a tener un límite y tal vez lo tendría más temprano que tarde, ¿no? Jesús, sí, sin duda. Y es algo que vamos a seguir analizando, ya no más como cuestión procedimental, quizá para algún otro debate.
no se deberían homogeneizar todas las elecciones locales, estatales, para no tener este circo de que todos los años hay elecciones. Yo sé que son 32 realidades distintas, pero se dan este tipo de situaciones, ¿no? Sin duda el crecimiento de Morena es impresionante, es fundamental. Habrá que ver si se acota nada más a lo electoral y cuáles serán los límites de ello. Sin más, a reserva de que alguien quiera agregar algo, creo que podemos dejarlo por aquí. Es un recorrido breve pero sustantivo de ambas elecciones, de ambos procesos electorales, y pensando, sobre todo, como lo comentaba Rafa, prefigurando lo que se viene en términos electorales, pero también en términos sociales, políticos, digamos, de mayor envergadura que ello. Sin más, les agradecemos a todos por acompañarnos. Les recordamos, como siempre, un like, compartir el video. Tenemos ya en TikTok, en redes sociales y demás. Entonces síganos por ahí y estamos en contacto. Hasta la próxima. Gracias.